Bebé Escúchame es un espacio para hablar de temas que nos incomodan o hasta incluso algunos pueden considerar tabú. Un espacio donde tener conversaciones que deben ser conversadas y normalizadas, o también darle plataforma a voces que no suelen ser escuchadas. Porque bebé, escúchame, cuando estamos incómodos y salimos de nuestra zona de confort, es cuando crecemos. Bebé Escúchame, ¡Oli! Yo soy Didi, bienvenidos a un nuevo episodio de Bebé Escúchame. Aplausos, aplausos. Gracias, pensé que nadie me arbole con los aplausos. Yo soy Didi, como mencioné, y cada martes tenemos un nuevo episodio de Escúchame por aquí, así que si no nos seguías, si no estás saltando, si es la primera vez que pasas por aquí, o que nos estás viendo, o que nos estás escuchando, estés en el tráfico atorado, estés teniendo un mal día y dijiste, vamos a ver este video o vamos a escuchar este episodio, pues me alegra que nos acompañes. Y te recomiendo que nos sigas en nuestras redes de @Escúchame Podcast en TikTok, en Instagram, y bueno, que nos sigas por aquí también por YouTube, si nos estás viendo por aquí, para que te avise YouTube cuando subimos un nuevo episodio cada semana. Eso, momento del cherry terminado, ¿ok? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Yo sé que, bueno, siempre digo esto y digo, ay, no saben qué vamos a hablar de hoy. Y yo me acuerdo que se puede ver la carátula, que se ve el título, entonces todo el mundo ya sabe más o menos de qué vamos a hablar. Pero no importa, vamos a imaginar que no tienen idea y que lo estoy contando por primera vez, ¿ok? Vamos a tener esta sorpresa juntos. Entonces, hoy día vamos a hablar de las crisis. Todos hemos tenido momentos de crisis. Si es que estás en la universidad y te jalan, estás odiando tu trabajo y renuncias, te rompen el corazón. La pandemia fue una crisis para todos y muchas veces las crisis nos ponen en alerta, nos estresan, pero también pueden ser una bendición disfrazada. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso y con una invitada muy especial. Ella es coach y consultora, experta en propósito y liderazgo. Además, ella es co-host del nuevo y maravilloso podcast, iba a decir podcast, pero es video podcast Bendita Crisis, y ama acompañar a las mujeres a ser la mejor versión de ellas mismas. Bienvenida, Mica Álvarez Calderón. ¡Yay! Gracias, estoy demasiado emocionada. Gracias por la invitación. Ay, amiga, gracias por acompañarme. Muy agradecida y estoy lista para chismear de la vida. Estamos listas. Bueno, las crisis no son algo que no sueles conversar. Sí, claro. Creo que por ahí empiezan siempre una gran conversación. O sea, si quieres tener una bonita conversación vulnerable y profunda, una buena crisis, creo que es un buen punto de partida. Sí, ¿no? Como que así jugosa. Algo que puedas deshilachar bien. Oye, a todos nos pasa y es bien loco, ¿no? Porque yo entro a veces en sesiones de coaching y vienen muchas mujeres y es como, a mí nada más me pasa esto. Soy la única que me estoy sintiendo así. Y yo, no, nos pasa a todas. Solamente que a veces nos cuesta ser vulnerables y realmente poner y decir, no sé, estoy teniendo esta crisis o estoy teniendo este dolor o hay algo, no sé, en mi vida que se está moviendo muy heavy y no sé por dónde agarrarme. Pero de que a todas nos pasa. A todas nos pasa. Y también pasa que a veces simplemente sientes que estás como descuadrada, descuajringada y no sabes qué es. O sea, no sabes identificar que estás en una crisis. ¿Cómo identificas que estás en una crisis? Yo creo que hay como distintas maneras de identificar que estás en una crisis. Una puede ser porque simplemente no le encuentras explicación a nada. No tengo idea de nada de lo que está pasando en mi vida. Estoy perdida por la vida, ¿no? Como que no sé qué está pasando en mi vida. Y también hay distintos tipos de crisis. Yo siempre digo que hay como crisis más causales, como las que tú decías en la intro, que era más como me despidieron, me rompieron el corazón. Y hay crisis más existenciales, ¿no? Como que hay bastantes más cosas que se mueven adentro tuyo. Claro, como hoy es martes por la mañana y no tengo idea de qué quiero hacer con mi vida. Una cosa por el estilo. Exactamente, ¿no? Y ahí yo siempre pongo un ejemplo, creo que, porque la forma más simple de entender a veces es con ejemplos. Es como si tú tienes 4 patas hoy en tu vida y, no sé, en esa silla que tiene 4 patas es tu identidad, tu trabajo, tus relaciones o tu relación de pareja, etcétera. ¿Qué pasa cuando una pata se cae? Puede que la silla todavía está medio paradita, pero está parada ahí. Pero ¿qué pasa cuando 2 o más patas se empiezan a caer? Como que esa silla se empieza a derrumbar. Entonces yo siento que esa es la diferencia entre causal y existencial, ¿no? Cuando se te mueve una patita que es tu trabajo, pero tienes las otras patas un poco más sólidas, puedes ahí como estar en la vida. Igual puede ser heavy, te puede generar otras crisis, etcétera. Pero ya cuando se te derrumban varias patas, ahí dices, uy, se pone más existencial la cosa. Entonces, no sé, yo el otro día estaba viniendo para acá y pensaba, ¿en qué momento tú dices, fuck, estoy en crisis? O sea, ¿no? Porque yo siento que a veces estamos en tal piloto automático, estamos viviendo en transparencia, te despiertas, haces el mismo, no sé, te hace trabajar, rutina. Entrenas la rutina, etcétera. Pero yo siento que hay un momento en la vida en el que algo tiene que cambiar cuando aparece una crisis y ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no es que te quieres como de repente no verla, típica que, no sé, te está pasando algo y es como, no quiero ver, no quiero sentir y quieres como que seguir caminando, pero simplemente ya no hay vuelta atrás y hay algo que tiene que empezar a cambiar. Claro. Entonces, de esa manera siento que es una forma que se empieza a manifestar la crisis. Y la crisis se puede manifestar, no sé,
simplemente te despiertas y estás desmotivada o no estás encontrando respuestas a lo que normalmente le encuentras respuestas, o puede ser que tu cuerpo te está hablando y se empieza a somatizar cosas que tú dices, ¿qué me está pasando? No tengo idea por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. A mí me pasa que cuando yo empiezo a ordenar mi closet y mi cuarto, empiezo a cambiar todo el lugar, digo, uy, la que se me viene. ¿Ah, La sí? que yo, sí, o sea, cuando estuve viviendo en Madrid 1 año y medio, y el otro día mi ex roommate me dice, Mica, tú cambiaste tu cuarto 4 veces en 1 año y medio. O sea, yo empiezo a mover todo. Y ahí digo, claro, hay algo que cambios internos simbolizan cambios externos. Claro, porque sientes que algo no está en su lugar y estás buscando desesperadamente qué es, pero no Ponerlo, sabes. literal. O cuando ya estoy saliendo de la crisis, empiezo a limpiar todo mi closet, por ejemplo. Y es como, ok, vamos a hacer donación, esto tiene que cambiar. Empiezo a cambiar hasta mi forma de vestir a veces. Entonces, se manifiesta de distintas maneras, pero es muy personal. O sea, siento que cada quien lo vive como muy distinto. Hay gente que lo vive mucho más interno y no le gusta conversarlo con nadie hasta que esté todo procesado y después te dice, o le estaba pasando fatal el último mes. Hay gente que desde el día 1 es como, me quiero morir, tipo, alguien venga a rescatarme. Sálveme del hoyo. Sí, sí. Entonces siento que ahí hay como distintas formas de ver las crisis. En todo caso, diría como, el otro día justo hablaba con Cata en un episodio de Nita Crisis y con Jime, que tuvimos una invitada, y era una crisis bien encarnada, o sea, bien vivida, y no querer como salir de la crisis o huir de la crisis es una bendita crisis. Porque finalmente la crisis lo que trae es transformación, trae evolución, trae que te tengas que mover de un lugar en el que estás a otro para que crezcas. Te está empujando un poquito. Si tú decides no ver tu crisis, evitar tu crisis, no sentir tu crisis, lo más seguro es que te quedes en el mismo lugar y no dando vueltas sobre lo mismo. Pero si más bien como que tratas de no evitar ese dolor o esa incomodidad, te va a hacer saltar a un nuevo lugar. Además, yo siento que si comienzas a evitarlo, lo único que estás haciendo es atrasar lo que es inevitable. Porque a mí me ha pasado a lo largo de la vida que cuando puede ser que me dé cuenta que estoy en crisis de negación o puede ser que no me dé cuenta, pero yo creo que más es el tema de la negación. Sí, sí, sí. La vida se encarga de decirte como, no, estúpida. No, mi O reina. sea, Acá no. la tienes. Hasta que tú entiendas Tal que cual. voy a seguir poniéndote hasta el frente y al frente y al frente y se presenta de muchas maneras. Como que la misma cosita Full. tiene muchas presentaciones y muchos cuerpos y muchos frasquitos. Sí. Entonces, puedes correr, pero no puedes esconderte de la crisis. No, hay un momento en que ya no te puedes esconder. Y siento que cada vez te grita más fuerte, ¿no? Como porque vas sumando y sumando, porque claro, si, no sé, tuviste un escenario en el que, ay, a la vida me está diciendo que tengo que aprender sobre esto, pero yo no lo quiero ver. De ahí te va a decir un poquito más fuerte, porque también vas sumando tú esa experiencia. Hasta que hay un momento en que te dice, ya, para de correr porque te voy a poner acá hasta que ya no puedas más. Claro. Pero claro, es difícil. O sea, ya ahorita yo lo hablo porque ya de repente estoy un poco más afuera de las crisis que he estado, pero cuando estás adentro de la crisis, quieres correr. Cuando estás dentro es como tus ojos no ven no o ven. no quieren ver, como hemos dicho, ¿no? Sí. Y a mí también me ha pasado, bueno, una crisis grande que tuve hace varios años, que fue cuando estuve en tesis, maldita tesis, bendita tesis, bendita tesis, fue que realmente yo no era yo. O sea, mi mamá fue la que me decía como que, hijita, no te reconozco, como que paraba mal humor todo el día, paraba frustrada, como que le saltaba a cualquiera que me dijera cualquier cosa y me di cuenta que no estaba feliz con mi vida y tuve que tomar una pausa. Y cosas, por ejemplo, que mencionaste hace un rato, que como vas arrastrando y que dices, tus pilares, tus patitas de la silla, están ahí y quizás no estén del todo bien, estén medio flojas, pero dentro de todo las tienes ahí y se está parando la silla. Ahora que lo veo de esa manera, como que decía, claro, yo decía, ok, eventualmente ya veré qué hago con esto. Luego, por ejemplo, en ese momento tenía un enamorado que yo sabía que sí iba a estudiar una maestría. Y yo decía, perfecto, o sea, vamos a seguir y ya se verá, pero en el fondo yo sabía que yo no quería continuar con esa relación. No porque fuera, sino porque ya era una cosa de como rutina y no sé cuánto. Entonces, una parte de mí creo que pensó, cuando se vaya, ya como que probablemente la distancia ayude y yo no tengo que encararme de eso, no tengo que encargarme de nada y como que la responsabilidad ya no es mía y yo me lavo las manos de esto, ¿no? Bueno, pues no fue así. Cuando me di cuenta que estaba estresada por las tesis y que no era yo y un drama todo, mi mamá me dijo, vas a ir a un coach. Porque yo le grité como que mamá necesito ayuda. Y me mandó donde un coach y en la primera sesión me cambió la vida. En fin, ya he hablado de esto en el podcast, pero no había creo que mencionó este aspecto. Y cuando yo tomé la decisión, ok, sabes que esto no puede seguir así, comencé a cortar así, como cortar varias cosas, ok, literalmente rompí la silla.
Rompí la silla y dije, vamos a armar estas patas. Sí, la tiré. ¡Jua! Vamos a volver a armar esta silla y estas patas desde cero. Entonces terminé con el chico. Me tomé un ciclo sabático de la tesis, me dediqué a los cursos que me faltaban de otras facultades, como primera carrera y todo. Dije, ya, ciclo sabático de tesis, como que no puedo pensar en esto, necesitamos una pausa. Comencé a reconectar con las cosas que me gustaban. Empecé lo que fue en su momento el blog, que ahora como que ha llegado a ser lo que es ahora, como hobby. Yo odiaba ir al gimnasio, hasta ahora lo odio en realidad, pero dije, quiero como que distraerme, voy a empezar a ir al gimnasio y como que correr. Ahí tuve una mini running era y dije, oye, esto está bacán, como que me gusta. Y así, comencé a hacer varias cosas nuevas, me metí un curso de fotografía, como dije, quiero reconectar con Diana y comenzar a construir un poco de cero como mi vida, porque sentía que ya no era mi vida, que de alguna manera, en base a, no sé si lo que otras personas esperaban de mí o un poco lo que yo pensé que debía hacer, porque estaba martirizada pensando en yo tengo que graduarme para luego trabajar y luego hacer esto y luego poder casarme y luego en teoría quiero, bla, 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 y como que esta línea. Tal cual. ¿No? Y luego me di cuenta que lo que tenía que hacer era romper la silla. Y construirla para ti. Y construirla para mí. Qué loco porque es tal cual, siento que un poco lo de mi historia, cuando yo traía la silla, eso fue un poco la analogía que yo traía de mi vida. No es que a mí alguien me dijo que necesariamente las patas se tenían que ver de esa manera, pero el deber ser o lo que yo aprendí o lo que vi de cómo se tenía que ver la vida para que sea exitosa, que ni siquiera sabía qué significaba eso. Lo que nos habían alimentado el éxito. Exactamente, ¿no? Como que el tener una carrera, el trabajo, casarme, tener hijos y bueno, así es la vida, para ahí vamos, un salario. ¿no? Y un salario. Y yo me acuerdo que en ese momento, eso fue pandemia, ¿no? Que te hizo como que cuestionar, a mí por lo menos me hizo cuestionar un montón de cosas. Yo en ese momento tenía una relación larga, tenía una empresa, tenía, bueno, mi relación con mi familia y mi identidad. Y me acuerdo que literalmente agarré un hacha en el 2020 y dije, estas patas las he construido en base a expectativas ajenas o en base a lo que yo creí que cómo se tenía que ver la vida en un momento, pero ya no me gusta. O sea, no representan a la Micaela que quiero ser. No que debo ser, sino que realmente quiero ser. Y literalmente yo siento que agarré como tú un hacha y dije, me bajé las 4. Terminé una relación de 4 años, me mudé de país, vendí mi empresa y dije, me tengo que empezar a conocer porque todo el mundo me decía como que Micaela es de tal manera, Micaela es de tal manera y puede que hoy se siga manteniendo lo que esas personas me decían, pero yo ni siquiera lo podía reconocer en mí misma. Me acuerdo que cuando recién hice, esa fue una crisis heavy que conecta con esto de la CIA, porque cuando recién hice esta empresa, esta consultora que la tuve como 4 o 5 años más o menos. Bastante. Y en la primera integración que hicimos el ejercicio del Ikigai, que es este ejercicio de propósito que respondes como 4 preguntas. Y te juro, por es que yo me senté, era la primera integración que hacíamos con el equipo, era yo, mi socia, practicante y la diseñadora gráfica, éramos solamente 4 personas en ese momento. ¿En qué eres buena? Y yo así. Nula. ¿Qué amas hacer? Y yo, o sea, me empezó a sudar las manos. Yo me acuerdo que estaba en el jardín, o sea, me acuerdo que mi corazón hacía acelerarse. ¿Por qué te pueden pagar? Y yo, me quería copiar de práctica. O sea, yo estaba chequeando sus respuestas. Yo, estoy en blanco. ¿Qué necesita el mundo que tú le puedas ofrecer? Y yo, ¿qué? O sea, ni siquiera sé qué puedo ofrecer. O sea, entré en crisis, pánico. Y dije, no entiendo quién soy, o sea, qué he hecho en los últimos años de mi vida que conozco tanto las personas que están a mi alrededor y no me conozco a mí misma. Y ahí dije, nada, terapia. Porque no tengo una pálida idea de quién soy. Y desde ese lugar, ¿cómo construyo una vida o un futuro que quiero si hoy no sé quién es la Micaela y cómo se ven esas patas, ¿no? Porque esas patas las armé en base a otras cosas, no a mí. Entonces ahí creo que esa ha sido mi crisis más heavy, como... Pero también digo, esa crisis finalmente me trajo hoy donde estoy, que un trabajo que amo, haciendo lo que realmente me gusta, feliz conmigo misma, sabiendo quién soy, hacia dónde quiero ir. Claro que el camino igual no es fácil, hay días más bonitos que otros definitivamente, pero... ¿Nos pasa a todos? O sea, en propósito y conectada y realmente construyendo una vida que me hace sentido a mí. Entonces digo, bendita crisis finalmente, porque si eso no hubiera pasado, de repente yo seguiría, no sé, pues en un trabajo corporativo, siguiendo una vida que no era para ti. No era para mí. Tal cual, que no era para mí. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí con Mika. Estamos de regreso con Mika conversando de las benditas crisis. Las benditas crisis. ¿Cuál es una crisis? Porque ya nos hablaste de esa que realmente nos ayuda como
digo nos, porque siento que medio paralelamente vivimos algo muy similar, Sí. entonces me identifico mucho con eso, pero una que tengas como más reciente que te ha ayudado a dar cuenta de algo que quizás no estabas viendo. Siento que una dura que me pasó este año, bueno, en diciembre, yo regresé de vivir de Madrid y yo fui a hacer una maestría. Me fue 1 año y medio y regresé en diciembre. Y 3, 4 días antes no, mentira, 10 días antes de regresar a Lima, me llama mi mamá y mi hermano llorando y me dicen que mi perrita estaba mal. Y fue loco porque yo tuve mi journal en Madrid y todo era como que yo cuando llegué y me mudé con Bimbi, y era todo con Bimba, mi perrita, porque tenía 3 añitos, entonces yo todo mi futuro me lo había imaginado con ella. Claro. Y mucho o sea, no era la razón exactamente por la que regresaba, pero mucho de la no sé, ganas que tenía de regresar a Lima era para estar con ella. Te entiendo demasiado. Tengo 2 bebés perrunos. Entiendo exacto el sentimiento. Oye, y te juro, pero es que de la nada yo, ¿cómo que está mal? Y me decían, está mal, no sabemos qué tiene. Bueno, al final, Bimba, yo la adopté y desde que yo la adopté tenía temas de plaquetas, le dio anaplasma, nada. La cosa es que yo regreso sin saber si la iba a poder ver. Yo buscando pasajes como loca, llorando. Claro, yo me estaba despidiendo de toda una vida en Madrid que yo había construido con mis amigas. Ya estaba haciendo unas semanas complicadas. Y nada, tenía que también ver de repente un duelo, una perrita, yo quiero regresar, quiero verla, necesito verla. Entonces ya llego a Lima y nada, directo a la veterinaria porque está internada, estuve con ella 10 días y al final la tuve que dormir. Y te juro, pero es que yo nunca había, creo que experimentado un duelo tan fuerte. O sea, durísimo, durísimo porque estuve como muy resentida con la vida, porque sentía que me la habían como que realmente robado, ¿no? Y yo tiene 3 años y medio, es la perrita demasiado especial, la había adoptado como porque, ¿qué estoy haciendo mal como para que la vida me lo ponga desde ese lugar? Claro. ¿Por qué me están castigando? ¿Por qué me están castigando? Entonces, ahí creo que Bimba me enseñó un montón de cosas que ahorita voy a entrar a eso, pero lo que me enseñó la crisis fue, yo soy una persona que le cuesta mucho sostener la rabia. No soy una persona que suele gritar, que suele levantar la voz, que suele expresar su molestia, sino como que soy muy pacífica. De hecho, en mi casa por muchos años me decían la ONU, ¿no? Entonces, desde la ONU no puedes como que sacar esta rabia, sino como que eres muy como tú que necesitas y conciliar y no, y nadie se pelea acá. Entonces, esta crisis lo que me dio, en verdad, fue estar en contacto con mi rabia. Porque yo, aparte de estar triste, que estuve triste y lloré, pero la tristeza no es una emoción que a mí me cueste en todo caso, estaba resentida con la vida. Estás molesta. Estaba molesta. Claro. Y te juro, Di, que por querer evitar la crisis, yo, no, ya bueno, que Bimba, que me venía a enseñar, que la vida, que no sé qué, me empezaron a pasar cosas. Me pusieron una multa tontísima, no, carísima, aparte que no podía como que ni siquiera con eso que pasa. No, nada. Ay, sí, qué Te rabia. pusieron una multa. Boté mi billetera de casualidad a la basura con todos mis documentos recién sacados y mis tarjetas de crédito a la basura. Llego a un viaje, mi maleta era la única que no había llegado. Entonces, la vida me empezó a poner, de nuevo, situaciones en las que yo tenía que sacar mi rabia, pero de nuevo venía esta Micaela como conciliadora de Micaela respira, todo va a estar bien, Micaela respira, todo va a estar bien. Hasta que ya era la suma y la suma. Todo esto te habla en 4 meses. Hasta que en una de esas entré en una explosión. La ONU explotó. Exploté. O sea, exploté y tanto así que me acuerdo que justo me fui de viaje, estaba en Japón y no había llevado mi maleta. Esa fue la última que me pasó. En Japón todavía. Sí, aparte yo ya había dicho como que ya, Micaela, se acabó, todas estas desgracias, eso lo dejas en Lima, tú te vas a Japón, regresas renovada. Llego a Japón y me aparece una japonesita con mi nombre en un cartelito. Entonces voy y me acerco tipo, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, tu maleta no ha llegado. Y yo, que claro, bueno, que considerado que tuvieran un cartelito. Sí, te enteras cuando simplemente no llega. O sea, y claro, eso, si lo ves de manera independiente, esa situación no tenía razonamiento como yo terminé explotando, pero era la suma de demasiadas cosas. Y la jovencita estaba ahí como, ¿me dices agua? Y claro, no me la agarré con ella. Yo ahí estaba como que contenida. Yo ya no se preocupen, ya veo qué hago, ya voy a ir a comprar, bueno, cepillo de dientes y ropa hasta que llegue mi maleta, ¿qué voy a hacer? Yo siempre como que queriendo darle la vuelta a las cosas, la perspectiva. Que sí, chévere la perspectiva, pero hay un paso antes de la perspectiva que es como siente lo que tienes que sentir. Entonces me acuerdo que llegué al hotel, yo no conocía a yo, mamá, me voy a caminar, chao. Y empecé a llorar, pero un llanto así descontrolado. Mi mamá me trataba de tocar y yo le decía, tipo, no puedo, no me toques. Y empecé a botar. Y ahí empecé a escribir y decía como que es toda esta rabia contenida que no le he botado por querer dármela de, no sé, qué. Pacifista, sí. Y que yo puedo como gestionar mis emociones, pero hasta que para gestionar tus emociones tienes que procesarlas. Tienes que sentirlas. O sea, yo me está salteando como un paso completamente.
Entonces siento que esa crisis, que claro, empieza con lo de Bimba y ahí termina como que con varias cositas que yo no quería ver y la vida te lo pone y te lo pone y te lo pone hasta que lo ves, me hizo tener un contacto con mi rabia que al final fue súper sanador para mí. Porque siento que ya no le tengo tanto miedo a esa emoción, sé que la tengo que poner cuando la tenga que sentir. O sea, si está al frente mío, la siento. Y no tengo que explotar así en tampoco para sentir mi rabia. Puede ser una rabia como, nada, estoy molesta, no me hablen, estoy molesta, me entienden un rato. Entonces, eso fue súper lindo. Y de ahí, por otro lado, también decía como, ¿cuál ha sido como el aprendizaje de Bimba en mi vida? ¿No? Como que, ¿qué me trajo ella más allá como de esta rabia? Y fue mucho como mi sensibilidad y mi ternura hacia ella. Como que siento que se me destapó algo como súper tierno con ella. Y no sé, como que decía, finalmente qué lindo su paso. Obviamente me da pena todavía. Pero digo, nada, vino a enseñarme. Y de repente su paso fue corto, pero me vino a enseñar muchísimo y a mí y a toda mi familia, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la crisis como más así reciente y calientita que tengo, porque sí fue dura. La pérdida también de cualquier ser querido, porque al fin y al cabo eso era para ti, era parte de tu familia, era un ser querido. Perder a alguien, sientes que te la arrebatan. Yo soy una persona que no tiene nada de problemas para procesar su rabia. Amo renegar. Ese no es su caso. Ese no es mi caso. Es más, siento que es un tema de balance, porque así como tú más bien hiciste las paces con el tema de como enfrentar y sentir esa rabia y no necesariamente buscar como el por qué o todo va a estar bien o lo que me enseña es tal cosa, que como tú dijiste, es este el paso y luego lo siguiente más bien a mí me costaba antes, creo yo, de vez en cuando a veces se me escapan un poco las neas, entender como, ok, ya, ¿qué me vino a enseñar esto o qué me está demostrando esto? Porque a veces para mí siempre es muy fácil quedarme en esa negatividad, ¿no? Pero a mí más bien también me tomó una crisis, en mi caso fue la pérdida del bebé, y bastante tiempo después, porque tuve mucha rabia, miedo, mezcla de emociones como que muchas podemos decir que no son tan positivas, pero de nuevo, si algo hemos venido a aprender es que todas las emociones suceden algo. Bueno, fuimos a ver Inside Out 2 juntis. Sí. Entonces, eso lo tenemos claro. Es verdad. Pero así como la tristeza, la rabia, todas esas cosas nos enseñan algo en la vida. Nos vienen a decir algo. Nos vienen a decir algo, nos vienen a demostrar que es algo que tiene que suceder eventualmente, ¿no? Pero claro, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que necesitas. Tal cual. Y claro, la rabia, por ejemplo, trae mucho el tema de la injusticia o de poner tus límites. La tristeza es una pérdida, ¿no? El miedo es que algo que quieres cuidar. Entonces, finalmente, hay veces, yo no quiero caer como en romantizar la crisis, porque creo que no se trata de eso. No, para nada, porque finalmente es un duelo o son momentos duros. Y no se trata de buscar crisis donde no hay tampoco. Tampoco. Entonces, yo siento que la vida te va a traer situaciones, ¿no? Como que siempre te va a traer situaciones y hay un montón de esas situaciones que tú no puedes controlar. Así es como yo siento que lo veo. Entonces, ¿qué sí puedo controlar o gestionar? La percepción que yo tengo sobre las situaciones. Pero para eso hay un proceso, entonces no hay que saltarse tampoco los pasos. Porque el otro día que saqué, hubo un primer episodio de Bendita Crisis y se me acerca random una amiga de mi mamá. Me dice, Mica, no tienes idea cómo me ayudó ese capítulo. Y yo, o sea, en verdad, qué lindo mensaje porque de eso se trata como el propósito del podcast. Y me dice, ¿sabes qué? Me quedé pensando que en mi vida yo he tenido muchas crisis. Pero no han sido el problema las crisis que yo he tenido, sino la crisis que yo generé de mi crisis. Aguanta, ¿cómo? Entonces yo dije, es que en verdad, qué loco, porque tu cabeza, o sea, la crisis es, tú tienes esta crisis. Claro. Esto es lo que pasó, lo que tú no has podido controlar. Y luego la tomas. Pero luego tú la tomas y creas un cuento en base a esa crisis. Y ese cuento puede ser o súper tóxico. Sí, claro. Yo, o sea, mi cabeza de mi guionista de dramas, porque qué bestia. O sea, las cabezas a veces en verdad se van de 0 a 100 demasiado rápido. Mine. No, yo también. O sea, a veces pienso yo, sí, yo podría hacer una película de todo lo que pasa por mi cabeza. Tú eres Scorpio también, ¿no? Sí, amiga. Tú me entiendes, amiga. Intensas. Y como yendo a posiblemente las peores escenarios, ¿sabes? Así como también romantizar full, pero como volamos. Sí. Volamos. Entonces ella me decía, la crisis que yo generé, mi crisis, fue lo más duro, porque yo me creé este cuento de cómo se estaba viendo mi crisis, que fue súper victimizado, y me ponía a mí cero empoderada en base a lo que yo estaba viviendo. Entonces, si tú tienes esta situación, finalmente tú sí puedes elegir como
puta madre, porque esto solamente me pasa a mí. Que es ponerte el rol de víctima. Es el rol de víctima. Y con eso no digo que esté siendo duro lo que estés viviendo, simplemente como que sí tienes dos elecciones. O es, ¿qué puedo sacar de esto? Que me está doliendo, que me está, moviendo un montón, que me está así afectando. O qué porquería todo esto que estoy viviendo. Claro. Son dos escenarios y creo que ahí está nuestro poder más grande. Finalmente identificar o elegir desde qué punto nos queremos parar a mirar o a transitar nuestra crisis. Claro. Preguntarnos en lugar de, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué está en mis manos? ¿O qué me de está ahora en enseñando? adelante. ¿O qué me está queriendo mostrar esta crisis? ¿No? ¿O qué me está queriendo enseñar o ver esto que estoy viviendo que está siendo tan duro, pero finalmente sí me va a hacer evolucionar a dar un pasito más y a ser más consciente de repente? Entonces, ese poder de elección sí es nuestro. No lo que pasa afuera. Hay un montón de cosas que no podemos controlar. Y a veces le estamos metiendo tanto foco a querer controlar esto que no podemos controlar y no nos damos cuenta que nuestro real poder está en controlar en cómo vemos lo que pasa. Entonces siento que ahí está power. Ahí está. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con Mika de las benditas crisis. Benditas crisis. Estamos de regreso con Mika, hablando de las benditas crisis, y algo que he notado que hablan bastante en el podcast Benditas Crisis es el tema de la tribu y lo esencial que es como para poder sobrellevar las crisis. ¿Cómo saber exactamente? Porque muchas personas dicen, no, yo no tengo tribu. ¿Cómo te das cuenta que efectivamente quiénes son tu tribu? ¿Cómo los identificas o los reconoces o armas una tribu? En ese episodio fue chévere porque, claro, Cata traía una forma de vivirse las tribus y yo traía otra, ¿no? Para mí una tribu es estas personas que puede ser tu familia, amigos, gente que recién acabas de conocer. O sea, no habla de tiempo, de relación, sino como de calidad de relación. Como que de calidad de vínculo. De calidad de vínculo. Estas personas que puedes sostener, ¿no? Las que te sientas escuchada, validada, que puedas levantar el teléfono y decir, estoy pasando mal. Con la que tengas también espacios como vulnerables y profundos, auténticos. Y justo, claro, Cata decía como recién, por ejemplo, ha empezado a conectar con sus tribus más femeninas, como este grupo de amigas que tiene dos grupos de amigas súper unidas. Y yo soy una persona que ha tenido muchos grupos de amigas y muchas tribus femeninas a lo largo de su vida. No es la historia de todas, hay algunas que recién conectan, hay otras que siempre han conectado, pero que qué importante en momentos de crisis, finalmente, sí contar, sea con 1, 2, 20 personas, lo que te funciona a ti, pero contar con personas con las que puedas decir, oye, en verdad, hoy estoy mal, necesito como que sostenerme. O sea, en el caso como, por ejemplo, con lo de Bimba, yo por muchos años me conté el cuento de que yo era muy fuerte y que podía con todo sola. Y desde ese lugar me viví muchas crisis muy solitarias, ¿no? O sea, no quería contar mis cosas, era muy reservada y muy privada. Me sigue costando igual contar mis cosas, pero hoy por hoy veo el valor que tiene el levantar el teléfono y decir, amiga, lo estoy pasando mal. ¿No? Como que realmente como no sé qué hacer, o simplemente necesito que me abraces, o necesito que me escuches, o no hay que hacer nada, pero simplemente necesito a mi costado. O te apareces en su casa y solo te echas a llorar y no tienes ni siquiera que explicar qué ha pasado, pero te sientes contenida. Y con lo de Bimba, por ejemplo, sí fue como mi piloto automático se quiso cerrar y no quiso hablar con nadie. Y si hay un momento en mi crisis, yo me he dado cuenta que sobre todo cuando estoy muy triste, cuando la estoy recién transitando, que yo duermo. Yo cuando estoy muy triste o cuando estoy como en colapsos existenciales, necesito dormir y sí necesito estar en soledad. Pero después, sí como levantar el teléfono y llamar me ayudó un montón. Porque de alguna manera me ayuda a salir como de este loop en el que yo estoy, que cada vez se va más adentro y más profundo. Y más bien como que es alguien que te sostiene un poquito y decir como que ya, acá estoy. Y no significa que estas personas... Eso también es importante, porque hay gente que no sabe cómo sostener. Te ve llorar, es como, no llores, todo va a estar bien. Claro, o que te dicen, no, piensa en lo positivo. Claro, pero en ese momento, en verdad, llora, ¿no? Y ábrete, y si quieres gritar, grita, y si quieres agarrarnos almohadazos contra la cama, lo hacemos, y si nos vamos a un cerro y quieres gritar hasta que te quedes sin garganta, vayamos al cerro. Entonces, no que esta tribu como que... Algo que yo siento que valoro un montón es que no me quieran sacar de lo que estoy sintiendo, simplemente me quieran sostener en lo que estoy viviendo. Obviamente hay un momento en que me dice a mi reina también como que empieza a moverte si es necesario, ¿no? Claro. Pero sí decíamos que importante en momentos de crisis y en la vida, en verdad en general,
compartir momentos felices con gente que quieres y con gente que está ahí para celebrarte también y que te acompañe en momentos en los que simplemente te quieres hacer bolita en tu cama y no existir. Mi comfort zone también es hacerme bolita, ¿sabes? Entonces, para mí creo que por eso es bien vital el tema de esta tribu que mencionas, porque yo me puedo quedar ahí en este como tornado de bolita un buen rato, como que eventualmente voy a salir, pero eventualmente puede ser una semana, puede ser un mes, no lo sé. Pero para mí es muy fácil quedarme dándole vueltas a lo negativo y como que sintiéndome mal por mí mismo un rato, como te digo, yo para vivir la cosa negativa no tengo ningún problema. El problema es que a veces me cuesta salir. Y para eso es donde entra como mi tribu. Tal cual. Creo que quizás es porque quizás mucho tiempo... Bueno, me imagino que tú y tantas otras personas se sentir identificadas con esto, especialmente por como la generación en la que vivimos. La típica era que cuando íbamos creciendo y nos sentíamos mal o algo nos dolía, era como que lo que mencionabas, como que no llores o no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y como... Tú eres fuerte, no tienes que llorar. Y te invalidaban el sentir todas estas cosas. Entonces, oye, fácil está mal que yo sienta esto, debería solo enfocarme en esto otro, soy una mala persona por sentirme mal, aunque sea por un segundo. Y viví mucho tiempo negando todo eso. Entonces, ahora quizás estoy sobrecompensando un poco y a veces... a veces siento que quizás me puedo quedar mucho en ese lado positivo. Ahora, por suerte, siento que ya lo he trabajado lo suficiente como para identificar cuando... Oye, ya, o sea, llevo en pijama 3 días seguidos. Claro. Quizás es hora de salir a dar una vuelta o ver a alguien o visitar a alguien o algo para ya no seguir acá pestífera con mis perros nomás y ya, ¿no? Y ahí es rico como encontrar ese nivel de conciencia, ¿no? Porque, claro, cada quien actúa distinto frente a una crisis. Hay gente que necesita gente, como que son muy extrovertidos y más bien como que necesitan salir a jugar, necesitan salir, ver gente y también se pasan al otro extremo porque necesitan estar en contacto con sus emociones y están negando completamente. Es un y balance. Para eso, qué rico tener una tribu que te diga, bájale 3 cambios, como que vamos a caminar, pero no tenemos que estar saliendo cada rato. Claro. Yo también soy más como tú. Yo me aíslo, necesito como que tiempo para procesar y sí valido como que ese tiempo sola, pero sé que si me quedo mucho tiempo sola, varias semanas, hay algo que yo no estoy queriendo como que hacerme cargo o ver. Claro. Mi cabeza también, como buenos escorpios cracks, dándole millones de vueltas a las cosas. Somos muy mentales. Muy mentales. Y ahí como me aíslo de todo y no quiero hablar con nadie, hasta que yo ya me estoy dando cuenta que me estoy cayendo en este loop. Entonces, con ese nivel de conciencia también es que llamo a mi tribu y es como, ya, vamos a caminar. A mí me encanta caminar. O vamos, no sé, a dar una vuelta o a tomar un café, lo que sea. Entonces, también es de alguna forma hacerte cargo de cómo transitas esa crisis, pero no invalidando lo que sientes o escapando de lo que sientes, sino todo lo contrario, dándole espacio a cada cosa. Si estar sola al principio, ok, pero si ya sabes que el estar sola te va a generar como más crisis de repente, como que llama a tu tribu y esa tribu que más bien te sostenga y que te valide con lo que estás sintiendo y no te jale para otro lado, ¿no? A mí me parece muy chistoso porque, claro, mucha gente me ve y asume, dice, ay, Didi siempre está sonriente, siempre está de buen humor, siempre como se ve que es súper sociable y extrovertida y no sé cuánto. Y realmente, o sea, sí, una parte de mi personalidad es así, claro, pero a mí me cuesta como... Yo disfruto mucho de mi tiempo a solas. A mí más bien me cuesta como ese salir de mi casa, necesito ese empujoncito. Yo soy totalmente como quedarme... Yo me puedo quedar en mi cuarto días feliz. El otro día me di cuenta que no salía de mi casa en todo el día. Y me dijo, oye, ¿qué has hecho? Y yo, hecho tal. Ya no saliste de casa. No, sí, un día no salí. O sea, yo no tengo... Hay gente que más bien no puede quedarse en casa, necesita salir, necesita estar en mancha. Yo a mí las manchas como que después de un rato me abruman. Me encanta, puedo disfrutar el momento, pero luego llega un tope. El otro día estaba así, fuimos con Jaime a un cumpleaños y después de estar un rato en el cumpleaños fue como ya, amorcito, me dijiste que nos íbamos a me invento 5. Ya, pero amorcito, un rato más, le estaba pasando bien. ¿Qué no está pasando bien? Sí, le está pasando bien, pero ya son las 5, nos vamos, como que ya no quiero hablar con nadie. Se acabó. Sí, se acabó. Y me dice, pero un ratito más, no sé qué, así me la alargó como 1 hora y media más, ya casi estaba como que mira todo lo que he hecho por ti, por cierto, porque saliste. Nos vamos. Nos vamos ahora sí. Como que ya. Y te juro que he sido tan feliz cuando llegué a mi casa, me puse mi pijamita y le he dicho, vamos a poner nuestra serie. O sea, eso para mí es como... Claro. Sí, yo también soy bien de casa. Me cuesta un montón. Sí, somos. Salgo, pero... Uy, no, quedarme en mi casa, yo no me aburro. O sea, yo me acuerdo en la pandemia que la gente está desesperada. O sea, yo iba 3 meses sin tocar el ascensor ni siquiera y no se me acaban las actividades. Yo he pintado, dibujado, maquillado, hacía de todo. Y mi mamá me decía, ¿en verdad cómo no estás desesperada por salir? Y yo,
O sea, yo me entretengo sola, me pongo música, me tiro en mi cama y me puedo quedar 5 horas escuchando música, haciendo lagunas mentales, ¿no? Pero sí, hay momentos para todo. Y sí hay momentos en que digo, pucha, sí, ya de repente sí me provoca salir, pero para abordar como esa crisis es ser consciente de lo que necesitas. Claro. Y algo que traía Cata en un episodio que a mí me encantaba, Cata que siempre trae como estas cosas súper profundas, es como, ¿qué necesitas hoy? Tú de ti mismo. O sea, ¿qué te puedes dar hoy tú que tú necesites de ti? No como ponlo afuera, no qué necesitas de afuera, sino qué necesita Didi hoy para ti, ¿no? Para cuidarte a ti. Y creo que quizás también por eso el tema de la tribu es tan importante, porque siento que de alguna manera gravitamos hacia eso que inherentemente no nos nace o nos falta. Para dar un ejemplo, Macla, que es parte importantísima de mi tribu, de nuestra tribu. Y es loco, porque Macla, el caso de las dos, entró recientemente en nuestras vidas. Sí, o sea, bastante claro. reciente comparado a otras amistades o vínculos que pueden tener más tiempo. Yo te conocí acá. Yo la conocí, no acá, pero también en su podcast, ¿sabes? Sí. Sí. Y o sea, en persona, digamos, la primera vez. Y de ese almuerzo que pasó a la posteridad, nació la idea de, fuimos a almorzar y planeamos la marca. O sea, alucinante todo. Nuestra amistad como que simplemente congeniamos un montón. Pero lo que iba es que ella tiene muchas cosas, sí compartimos muchas cosas en común. Ella es muy distinta a mí en varias cosas y más bien creo que esas cualidades, eso que es tan distinto a mí, es lo que más bien me ayuda en esos momentos en los que yo estoy muy en mi cabeza o estoy muy mirando hacia adentro y ella tiene esta mirada más fresca y más como para menos mental en 100%. ese sentido. No quiero decir que no sea profunda para nada, las conocemos, es una persona muy profunda, pero me ayuda a salir de como ese hoyito y me dice, no, nos vamos afuera y nos vamos a dar una vuelta, pero yo no quiero salir, vamos a salir. Que Macla es full de salir. Es full. Ella más bien como que siento que cuando tengo esos momentos en los que estoy hecha bolita en mi casa, si yo llamo a Macla, ella es la que va a lograr que yo salga a un lado. El otro día logró que yo fuera a un bar. Dime cuándo yo he ido a un bar en los últimos años. Vamos o sea, a un bar. Nos vamos, un ratito, que sea, no sé qué. Y era como que ya. Y bueno, igual estuvo convenciendo en este último minuto porque sabía que si yo me iba a mi casa después yo ya no iba a salir. Claro. Entonces la tiene clarísima. Pero a lo que iba con todo esto es que justamente, de alguna manera, la vida termina poniendo a esas personas correctas al frente porque identifica, ok, sí, quizás esto es lo que te cuesta, voy a ponerte una persona al lado que te ayude a conectar con esa parte de ti que con la quizás no conectas tan seguido. Y eso es lo lindo también de la tribu y lo que te suma. Sí, tal cual. Y ahí, claro, Macla trae como esta tú decías, esta energía como fresca. Y es demasiado como cierto, porque yo a veces digo, ¿qué capacidad para hacer planes? Como siempre está como, ¿no? ¿Qué necesitas? Y todo el día está como, hagamos esto. Y claro, a mí me cuesta un montón. Yo soy mucho más como que de mi casa y mucho más cerrada. Y tal cual, o sea, yo que la he conocido este año y me he vuelto súper amiga de ella, digo, la vida te pone finalmente al frente de la gente que necesita. Pero, y en los momentos que necesitas. Pero también está en ti. Siento que la Micaela de repente hace unos años, que era mucho más cerrada, le hubiera costado, por ejemplo, tener esa primera conversación con Macla, más allá del podcast, de ahí nosotros nos fuimos a tomar un café y ahí conectamos súper bien. Pero tuvimos una conversación súper profunda y vulnerable, que de repente en otro momento a mí me hubiera costado tenerla porque no la conocía. Y me acuerdo que la tuvimos y fue como, vamos a ser amigas. Pero es en la vulnerabilidad que tú conectas. Pero entonces también, porque claro, yo decía, si tú no tienes una tribu, ¿cómo encuentras a tu tribu? Y yo siento que la autenticidad y la vulnerabilidad son como las dos piezas claves. Porque si tú no te muestras realmente como vulnerable y abierta con la persona, lo más seguro es que estés enseñando de repente solamente una pantalla, una partecita tuya, pero la vulnerabilidad es lo que dice, quiero saber más de ti, o yo conecto con esa herida tuya, o con esa parte de tu historia. Porque todos tenemos heridas. Todas tenemos heridas. Y es loco, porque a veces te quieres mostrar como esta persona, no quiero decir perfecta, pero como si nada te hubiera tocado de repente. Y en verdad todos estamos tocados por distintas heridas de la vida. Y ahí está como la parte más linda de nuestra historia también, ¿no? Yo siento que nuestra luz es proporcional a nuestra sombra. Entonces, digo como, quiero conocer tu sombra. Yo siento que de mi sombra sale mi luz. O sea, yo siento que de mis heridas salen mis fortalezas. 100%. Y eso es mucho de propósito. Y yo trabajo en sesiones. O sea, para mí el propósito tiene que ver todo con tus heridas. ¿No? Como que finalmente es eso que tú has sentido, tú has vivido, que quieres como aportarle al mundo de alguna manera. Entonces, qué rico reconocer tus sombras y brillar desde ese lugar. Y no tenerle miedo, finalmente. Hermoso. Vamos a una pequeña pausa. Dije que pequeña. No sé qué he dicho, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos con Mika para ir a cerrar el episodio, que se ha pasado bien rápido. Y
estamos ya de regreso con Mika, ya como para cerrar un poquito este hermoso episodio de Las benditas crisis y lo que nos enseñan. Alguien que está pasando por una crisis en este momento y quizás no sabe identificarlo o no sabe salir de ella, ¿qué le podrías recomendar? Varias cosillas. La primera es sentirlo todo. Y si te da miedo sentirlo todo, como buscar a alguien que te acompañe a sentirlo. Porque mientras más evitamos como la crisis y menos la encarnamos, nos vamos a quedar dando vueltas sobre lo mismo, no nos va a como permitir avanzar, evolucionar o transformarnos, que es lo que trae la crisis. Entonces, si no estás sabiendo, por ejemplo, encontrar respuestas, que es lo que normalmente pasa, te diría que lo más importante es las preguntas. A veces le metemos tanto foco a las respuestas, cuando yo te diría, quédate en las preguntas y en hacerte las preguntas correctas, y ya las respuestas van a llegar cuando tengan que llegar. El por qué. El por qué y el para qué, pero es como, quédate en las preguntas porque ahí está la carnecita de lo que realmente estás viviendo. Si es incómodo, sí, no tener respuesta. Nos han enseñado que siempre tenemos que tener la respuesta correcta para todo, pero más bien te diría como que es la pregunta lo que realmente te va a transformar. ¿Nunca te ha pasado que te hacen una pregunta y tú dices, me cagaste? Me cagaste. Sí. Ya no puedo ver. Sí. Ya. Como quédense en esas preguntitas calientitas, no busquen salir rápido con respuestas, sino quédense ahí incómodas de repente un rato. Y ya la crisis, sí, la vives, la sientes, la encarnas, eventualmente se va a terminar convirtiendo en una bendita crisis. Eso le diría. Bueno, antes de ya pasar a despedirnos, quiero aprovechar de agradecerte, Evita, por acompañarnos el día de hoy. Hermoso conversar contigo siempre. Demasiado lindo. Y hermoso que hayan empezado este proyecto con Cata. Siento que es un espacio con unas conversaciones muy necesarias, muy bonitas, muy sanadoras. Y de un Escorpio a otro Escorpio, realmente cada vez que converso contigo, siento que hay una parte de mí que como que se siente súper vista, se siente súper validada y como que digo, ¿me entiende? ¿Me entiende? Siento que nuestra historia se conecta en un montón de, de cosas. Sí. Es más, siento que no nos conocemos tampoco tanto, pero siento que nos conocemos de hace demasiado tiempo. Bueno, Macla siempre va a la Sin exagerar, creo que esta es la tercera vez que nos hemos visto en persona. Sí. Pero siento que nos conocemos demasiado. Sí, de un tiempo. Y hay un montón. Cuando dijiste lo de las sillas, dijiste que lo rompiste. Yo, no habíamos hablado de esto nosotras. ¿Ah? Yo, no, es mi historia. Sí soy. Estamos conectadas. Sí, estamos igualitas. Sí, estamos con el mismo pantalón y las mismas zapatillas. Sí. Ahí está. Sí, levanto la pierna. Sí, que conectada. Pero gracias porque en verdad yo también amo conversar. Siento que traes como esta energía tan auténtica y tan como, o sea, profunda, como bien escorpiona, pero también como divertida, que digo como qué rico es conversar con Didi. Ay, gracias, amiga. Siento lo mismo contigo, así que súper conectadas. Bueno, este es el momento del cherry también. Quiero aprovechar que le cuentes a todo el mundo dónde pueden saber más de ti, dónde pueden seguir el podcast, tus redes, todo. Todo. Hay como dos mundos, siendo Mundo Mika, que es mi lado más de coach y de consultora, que mi Instagram es Mika Álvarez Calderón. Y en Bendita Crisis que acabamos de lanzar el podcast, que es sobre crisis existenciales, que de hecho lo soñé, ¿te conté? ¿Lo soñaste? Sí, lo soñé. ¿Soñaste el podcast? Soñé que tenía ¿O que la hacer temática del podcast? No, soñé que tenía que hacer un podcast que se tenía que llamar Bendita Crisis y se tenía que tratar sobre crisis existenciales. Bueno, eso es muy escorpión, sí. Que te vienen las cosas a través de los sueños. Sí, bueno, inédito. Entonces puedes encontrarlo en benditacrisis.pe. Estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok igualito. Así que ahí nos encuentran. Y yo también aprovecho de recordarles el cherry de @escúchame podcast. Nos encuentran por ahí, pueden ver qué potenciales invitados, temas y todos podemos tener. Y yo creo que con eso hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Gracias, bebés, por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de Bebé Escúchame. Recuerden que se viene otro en la próxima semana y que pueden seguirnos en Instagram y TikTok como Bebé Escúchame Podcast. Yo soy Didi y me despido. Hasta un próximo episodio.